ley 20.494. Vamos a partir la entrevista preguntando qué impacto tendrá esta ley en la formación de empresas en Chile. A ver, hay que distinguir dos cosas, la forma y el fondo, porque la primera cuestión que se tiene que tener clara es que las leyes por sí solas la verdad es que no inciden mayormente en el éxito o en el fracaso de un negocio, ¿ya? En lo formal, esa ley lo que hace es modificar la ley sobre rentas municipales, agilizando, por así decirlo, la realización de ciertos trámites, dándole a las municipalidades ciertas facultades para obviar algunos requisitos, algunas autorizaciones puntualmente, de tal manera que sobre esa base no creo que en la forma vaya a tener mucha incidencia en la formación de empresas. Quizás en el fondo sí. Quizás en el fondo sí, en cuanto a que ciertos trámites que se tienen que hacer después que una empresa está constituida pueden agilizarse. Ahora, otra cuestión que es imprescindible que ustedes tengan clara es la siguiente. Las empresas en nuestro país funcionan sobre la base de esquemas que vienen dados fundamentalmente por formas de organización, por los objetivos que se planteen, por las formas o las maniobras que ellos hagan para los efectos de lograrlos. Y las leyes lo único que hacen es darle el formato en el cual se van a constituir. Esta ley viene a complementar, por así decirlo, toda la normativa que existe en cuanto a la formación de personas jurídicas de derecho privado que persiguen fines de lucro en nuestro país. Pero no en cuanto a las empresas de fondo. Me explico. Una sociedad, por ejemplo, se puede constituir para hacer negocios civiles, que no sean comerciales. La ley perfectamente bien permite eso. Por lo tanto, no se debe confundir el concepto de la forma, entiéndase, una empresa individual de responsabilidad limitada, cualquier clase de sociedad, incluida las sociedades de hecho, con el fondo que es la empresa que se pretende llevar adelante. Son dos cosas total y absolutamente distintas y que es imprescindible que ustedes lo tengan claro. Dos textos legales hacen referencia a las empresas en nuestro país. Uno es el Código del Trabajo, en el artículo 3º, que hace referencia a cualquier clase de organización independientemente de los objetivos que persigan, que puedan ser benéficos, culturales, obviamente de lucro también, siempre y cuando estén dotadas de una individualidad legal determinada, dice el Código. Y otro es el Código de Comercio, que dice que las empresas son organizaciones, ¿ya? Que utilizando capital propio o capital ajeno, que aprovechándose, que usando, más bien dicho, el trabajo ajeno, intervienen en la circulación de la riqueza con fines de lucro. Eso es una empresa de acuerdo a nuestra legislación. Lo otro es la forma que le damos para constituirla, que puede ser cualquiera de las clases de sociedad o una empresa individual tradicional o una empresa individual de responsabilidad limitada, incluso una microempresa familiar. Por lo tanto, por eso digo, hay que distinguir la forma y el fondo. Quizás en cuanto al fondo puede que agilice algunos trámites que se hacen después que todo este papeleo que hay que hacer para estos efectos se haya hecho. Así que por ahí va la respuesta con relación a esa pregunta. La respuesta en la primera pregunta. Profesor, queremos conocer, digamos, su opinión referente a las consecuencias que esta ley puede tener, digamos, en la carrera de los contadores auditores a futuro, conociendo, digamos, que quita un poco del trabajo a lo que ellos son los contadores tradicionales. Yo creo que no. No creo, porque el trabajo del contador no es andar efectuando trámites para constituir una empresa. Es decir, el trabajo de un contador no consiste en ir a la municipalidad, en presentar la documentación que haya que presentar, en pedir los permisos ni nada por el estilo, sino que, en mi opinión,
el trabajo de un contador auditor va más encaminado hacia una asesoría fundamentalmente desde el punto de vista tributario, en cuanto a qué es lo que le conviene a una persona llevar adelante o no. Obviamente que se facilitan trámites, eso sí, pero de ahí que les vaya a quitar trabajo, no creo. No creo. Por lo tanto, bajo ese prisma, impacto negativo no creo que vaya a tener. Y positivo, quizás sí, desde el momento en que ustedes conocen, ¿no es cierto?, los trámites que se pueden realizar fundamentalmente en las municipalidades, a eso se refiere esta ley. Quizás va a servir para que ustedes le den una mejor asesoría al cliente, pero no lo estimo perjudicial en cuanto al trabajo que ustedes van a tener que realizar. Muchas gracias. Esto dice, ¿cuánto se demora? En realidad, la tercera pregunta que me van a hacerle. Ahora, esto reduce, esta ley se hizo, digamos, con proyecto para agilizar, digamos, la formación de empresas. Claro, lo que pasa es que esto se refiere primordialmente al otorgamiento de las patentes. ¿Ya? Así es. Que es un aspecto que en cuanto a la constitución de una empresa, Víctor, es un trámite posterior al hecho de la constitución en sí misma, salvo las microempresas familiares, en donde el trámite se hace directamente ante la municipalidad. En todas las otras formas, me atrevería a decir, incluidas las sociedades de hecho, uno se encuentra con que previo a eso hay que hacer una escritura pública, hay que inscribir un extracto en el registro de comercio respectivo y publicarlo por una sola vez en el diario oficial dentro del plazo de 60 días de la Constitución. Después de eso se deben inscribir en el rol único tributario, ¿no es cierto?, a través de la iniciación de actividades, y recién ahí viene la obtención de las patentes. Por lo tanto, lo que esta ley, en mi opinión, va a agilizar es solamente el trámite administrativo posterior a la constitución propiamente tal de una sociedad cualquiera, que después se va a transformar en empresa. Pero para responder directamente a esa pregunta, ¿cuánto se demora la formación de la empresa? Es una respuesta bastante relativa. La tramitación propiamente tal, cuando uno parte enviando el borrador a la notaría respectiva, el notario lo puede sacar en una semana. ¿Ya? Incluso en menos tiempo, dependiendo del grado de confianza que uno tenga con el notario o con la persona con la que trabaja allá. La inscripción en el registro de comercio podría demorarse una semana más. Y la publicación la están haciendo en el diario oficial de manera bastante ágil, 3 o 4 días. ¿Ya? Entonces, en eso estamos hablando de unas 3 semanas, cuando los trámites se hacen rápido, y la inscripción en el rol único tributario es una cuestión que se hace en una mañana. Entonces, hasta allí, promedio, yo creo que podríamos hablar de un mes, incluso con el sistema tradicional. Lo que se agiliza con esta ley es cuando, una vez hechos esos trámites, haya que ir a la municipalidad respectiva, fundamentalmente para la obtención de las patentes municipales, que podrían salir cumpliéndose ciertos requisitos que menciona esta ley, que no vale la pena mencionar, podrían salir de manera mucho más ágil, mucho más rápida que lo que había antes de esta ley. Otra cuestión que es importante, salvo en las sociedades de hecho, los costos de estas constituciones están alrededor, promedio, de unos entre 350.000 y 600.000 pesos, incluidos los honorarios de los abogados. Que también es otro pequeño factor que hay que tener en cuenta al momento de la constitución. Y hay veces en que los trámites se demoran no por el papeleo que hay que llevar a cabo, sino que hay veces en que los trámites se demoran por otro tipo de factores que dicen relación, por ejemplo, cuando se le pide al cliente ciertos y determinados antecedentes. Ejemplo, un certificado de matrimonio, si el que está constituyendo la sociedad es un varón casado en sociedad conyugal que necesita la autorización de su mujer. A veces en que el cliente lleve el papel a la oficina estamos hablando de una semana. Es decir, que ya va aumentando el plazo de lo que se va a demorar. Entonces son muchos los factores que influyen en eso. Por ahí he visto incluso en unas páginas de internet en que dicen, no, que nosotros en 7 días le hacemos una empresa.
yo lo pongo un poquitito antiguo.